Bueno, muy buenos días a todos y a todas las presentes. Es un gusto por parte del programa de investigaciones en gestión sostenible de los recursos naturales y el programa de posgrado en desarrollo sostenible que estén aquí hoy presentes para esta actividad. Mi nombre es Enzo Barrientos Ávila y soy el asistente del programa de posgrado en desarrollo sostenible. Eh, Tenemos aquí presente a la máster Liz Brenes Cambronero, que es la directora del programa de posgrado, la cual pues nos va a brindar unas palabras para el inicio de la actividad. Muchas gracias, Enzo. De una manera muy directa y muy cortito, porque los actores son otros el día de hoy. Quiero darles la bienvenida especialmente a la autora María de los Ángeles Berretino, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, así como a Javier Alejandro Crea, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, a los invitados Edgar Calardín, comandante conjunto antártico, general de brigada, y a don Edgardo Morales de la base antártica Esperanza. O sea, en estos momentos estamos conectados con el sur-sur y también con Argentina en la parte continental. También quisiera darle los buenos días al máster Álvaro Zagot Rodríguez, profesor del programa de posgrado en Desarrollo Sostenible, abogado especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, a Enzo Barrientos y Alan Loría, asistentes del programa de posgrado en Desarrollo Sostenible, bachiller en Gestión de los Recursos Naturales y bachiller en Geografía. Y a todas las personas que están enlazadas este día. Para el programa de posgrado en Desarrollo Sostenible, quisiera darles la más cordial bienvenida y agradecerles profundamente su participación en esta tan especial mañana y agradecer también el querer compartir su obra, el Tratado de Derecho Antártico, la gestión polar ambiental en el marco de los derechos humanos, lo cual han realizado también en otros países hermanos. Asimismo, el agradecimiento al compañero Álvaro Zagot Rodríguez, quien gestionó la actividad de hoy, así como a los asistentes Enzo y Alan por su apoyo en la logística de esta actividad. Esta maestría se siente plenamente identificada con la temática a tratar, debido a que el planeta Tierra requiere de acciones globales que contribuyan a la conservación de ese gran ecosistema al sur de nuestro continente y que influye en este sistema que tenemos que compartir y cuidar. De verdad que requerimos una visión ecocéntrica para la supervivencia de la gran biodiversidad que existe. Durante estos casi 20 años de existencia, este programa de posgrado de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, ha sido propositivo en el desarrollo sostenible y además ha tratado temas de gran relevancia en conferencias, congresos, investigaciones y tesis. Asimismo, hemos recibido estudiantes de diferentes disciplinas y países como Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, Panamá, El Salvador, Estados Unidos, México, entre otros. Estoy segura de que esta disertación será un gran aporte para el bagaje de los estudiantes quienes están enlazados y seguidores de nuestro programa, siempre en la búsqueda de soluciones para tan grave problemática. Muchas gracias. Así le cedo la palabra al moderador de esta presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a la gente que está de este lado del mundo. Muy buenas tardes a la gente que está en el sur-sur, que nos están escuchando y atendiendo con esta posibilidad que nos da el Zoom hoy en día, ¿verdad? Me siento muy halagado, muy agradecido con la maestría, con la Universidad de Costa Rica, por permitirnos este gran acercamiento con una área
que para nosotros, digamos, desde esta área tropical es tan exótica, tan llena de misterios y de situaciones que incluso nos hacen pensar en la alta fragilidad que como personas que podríamos estar teniendo como sociedad ante lo que está ocurriendo en este mundo. No podemos apartarnos de la idea de que estamos en una crisis civilizatoria donde hay problemas bastante serios en la economía, problemas ambientales, estamos ante una crisis climática, estamos ante problemas de salud, acabamos de pasar la etapa más dura de un periodo de COVID, donde todo el mundo se vio afectado. Yo creo que hace unos años ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a vivir algo así, y pues nos está cayendo encima una gran cantidad de situaciones que nos hacen que tengamos que pensar ya no a nivel local ni tampoco regional, sino a nivel planetario. Se habla hoy en día de los umbrales planetarios que estamos atravesando. Y pues bueno, dentro de todo esto, yo no quisiera quitar más tiempo para entrar de lleno a lo que nos trae hoy aquí, que es una obra bastante interesante. Yo he tenido un pequeño acercamiento con la obra, pero sí les puedo adelantar que recoge el pensamiento, no solamente uno diría de gente o personas de Argentina, sino que leyendo el material, el libro propiamente, encontramos que se ha aprovechado de materiales que han sacado, que han escrito colegas desde Bolivia, como Yacmila Aparicio, desde Ecuador, el colega también Hugo Echeverría, se ha tocado obras del compañero aquí de Costa Rica, Mario Peña, que incluso prologó este gran libro, de el maestro que nos acaba de dejar hace poco, Ojeda Mestre, mexicano, y de una gran cantidad de personas que han desarrollado temas pero tan interesantes. El libro, como ya nos relatarán sus autores, se mete con lo que es el desarrollo sostenible, tiene un capítulo dedicado a los objetivos del desarrollo sostenible, importantísimos y vitales para esta maestría, como lo tocamos normalmente en nuestros cursos. Tiene un capítulo sobre derechos humanos y desarrollo sostenible, etcétera. El capítulo del agua, el capítulo incluso de derechos de la naturaleza, que agradezco muchísimo tanto a Javier como a Ángeles por haber tomado en cuenta un poquito de lo que yo he escrito en esos temas, que por supuesto que aplican a una área que, como mencionaba al inicio, es de alta fragilidad, como es el Antártico. Hoy, entonces, tenemos aquí y nos irán a exponer sobre esta obra María de los Ángeles Berretino, argentina. Ella es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, es abogada, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ha realizado especialización en el régimen y política de recursos naturales y del ambiente en la Facultad también de la Universidad de Buenos Aires, ha llevado el programa de actualización de derecho del petróleo y del gas natural y el programa de actualización del derecho del arte en la legislación y la legislación cultural, ambos también de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado una gran cantidad de trabajos, ha escrito, es directora de una gran cantidad de organismos y por supuesto mencionaba de que es una de las autoras del Tratado de Derecho Antártico. También con nosotros está el colega abogado Javier Alejandro Crea, igualmente, repito, argentino. Javier se graduó de la Universidad del Morón, es especialista en Derecho Constitucional y Derecho y Política en Recursos Naturales y del Ambiente, ambos por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrado y diplomado
en gestión de proyectos culturales para la Universidad Nacional de Quilmes y pues por supuesto que ha participado en otra gran cantidad de obras y de organismos de obras y de entes a nivel de Argentina, a nivel de Iberoamérica. Desde este punto de vista, ellos son los autores de la obra que nos hablará de seguido. Contamos también con la valiosa participación de don Edgar Calandín, que es comandante conjunto antártico. Él se encuentra en este momento propiamente en Buenos Aires, y también desde la base de Esperanza de la Antártida se encuentra con nosotros don Edgardo Morales, quien nos relatará parte de lo que están viviendo y de lo que viven a diario en ese continente blanco, como también es conocido esta zona de la Antártica. Yo espero que con esta actividad, que repito de nuevo que agradecemos desde la Universidad de Costa Rica, podamos llenar una serie de expectativas de una zona tan poco comentada en estos lares tropicales, pero que definitivamente es necesario que nos empecemos a involucrar con ella. ¿Por qué? Porque el planeta es uno solo. Al final de cuentas, como hablaba ahora la directora de la maestría, doña Liz Brenes, la visión ecocéntrica no nos permite verlo de otra manera. Cuando empezamos a traspasar los umbrales planetarios y empezamos a degradar el ambiente, por supuesto que esas grandes concentraciones de agua que existen en nuestros polos son vitales para esta y las próximas generaciones. Sin quitarles más tiempo, los dejo en este momento con Javier. Posteriormente nos hablará Ángeles. De seguido, don Edgar Calandín, y finalmente, desde la base de Esperanza, don Edgardo Morales. Los dejo entonces, Javier. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Antes de empezar, quiero tomar un segundo para agradecerle a la Universidad de Costa Rica, la verdad, universidad referente, número uno, diríamos, una de los número uno de Latinoamérica, siempre encabezando los rankings. Felicitaciones por eso, porque ninguna de esas cuestiones se consigue sin el gran esfuerzo que todos ustedes realizan día a día, así que vale la pena destacarlo. Quiero agradecerle a la Magíster Brenes, directora de la carrera de la maestría, y Álvaro especialmente por esta invitación, por acompañarnos siempre, y por esa humildad de mencionar al resto en relación al libro cuando fuiste parte muy importante en lo que nos tocó citarte, y de hecho ahora vas a estar en esta presentación en la cual espero que, aunque sea en una partecita, nos colabores, si te parece bien y si estás de acuerdo. Por otro lado, como suele pasar, me va a tocar ser el más aburrido, así que voy a empezar con una cuestión más técnica, más poniéndonos en contexto, para después sí dejarlos con lo más entretenido, que es la cuestión ambiental y los que realmente hacen a la Antártida, que son ellos y no puntualmente estos simples abogados que vamos a estar hablando en un primer momento. Quiero pedirle a Edgardo que si tiene ganas, antes de empezar con el resto, si quiere que lo saludemos, aunque sea al nene, para que nos cuente qué está haciendo y no se aburra escuchándome tanto a mí, no hay ningún problema. Así que me lo decís y si no, arrancamos, como quieras. ¿Qué tal, Javier? No, yo no tengo ningún problema. Él, bueno, voy a hacer un sincericidio, pero está comiendo en este momento, así que... Bueno, entonces no vamos a dejarlo tranquilo, vamos a dejarlo tranquilo y empezamos en serio. No, pero está... Javier, te No. quiero decir que no hay ningún problema, por favor. Entonces empezamos. Él termina de comer y seguimos charlando. Perdón por esta pretensión de quizás cambio, pero como lo veíamos ahí, nada, dejémoslo comer. No. Bueno, a ver, Javier, no es nada serio. No, lo saludamos. Queríamos saludarte, así te podemos liberar. ¿Cómo estás? La base Esperanza, como un dato que quiero poner, es la única base en la Antártida, de todas las que hay de todos los países del mundo, que tiene familias viviendo, entre ellos, ahí los ven, y tienen una escuela, la única escuela que hay en la Antártida. Así que, pequeño detalle importante y fundamental. Vos vas a la escuela allá. ¿En qué grado estás? ¿O qué estás estudiando? Voy a 4º grado y sí, voy a la escuela.
Está muy bien. chicos son? En primaria y nivel inicial, en total hay 7 chicos. En secundaria hay 8 adolescentes. Muy bien. ¿Y tenés un maestro o maestra? ¿Qué tenés? Maestra. Maestra, ¿cómo se llama tu maestra? La maestra se llama Soledad. ¿Y qué hacen? Contales qué hacen. Ellos quieren saber qué haces. Contales qué haces en la escuela. Hacemos jornada completa. Jornada completa, A las amigo. 10, ajá, vamos a las 8:30 para izar la bandera y a las 10 de la mañana vamos al recreo. Ya nos quedamos 30 o 20 minutos por ahí. Después a las 12 vamos a comer a nuestras casas y a las 3 volvemos. Te voy a hacer una pregunta que es la que me parece que pensamos todos cuando dijiste vamos al recreo. ¿El recreo dónde lo tenés? ¿Adentro de la escuela o salen a jugar en la nieve? Afuera no podemos salir de la escuela, así que lo hacemos como en un lugar. Le llamamos el Zoom, donde está donde graban las cosas y las películas. Mira vos, Bueno, qué ahí. interesante. Bueno, ahora te dejamos comer un ratito, nosotros seguimos con la charla y después cuando llegue el momento seguramente los vamos a volver a molestar. ¿Te parece? Anda a comer tranquilo. Muchas gracias. Perdón por tomarme este ratito, pero el nene nos iba a estar esperando y la verdad que queríamos empezar saludándolo a él. Vamos ahora, algo adelantaste Álvaro, a charlar por qué trabajamos este libro nosotros. Si me permiten les voy a compartir pantalla y por qué decidimos profundizar con este estudio, esta investigación, por decirlo de alguna manera. ¿Ahí se está viendo? Sí. Estoy tratando de... Ahí está. ¿Por qué nosotros elegimos o nos interesó y nos pareció importante meternos en este tema? Como abogados que trabajamos temas ambientales, habitualmente nos encontramos con la frase que siempre decimos todos, la relevancia ambiental de los cascos polares, la importancia, las afectaciones, el cambio climático, lo que influye, lo que no influye y cuáles son los impactos. Pese a eso, los abogados conocemos muy poco sobre la Antártida, no solo a la vista o estando en la Antártida o cómo es la Antártida, sino jurídicamente de cómo está regida y de todo eso es de lo que se trata este libro. Lo que hicimos fue una investigación en relación a la normativa, al marco legal que rige a la región, en oposición al Polo Norte, que eso también lo tocamos, y quisimos entrar en algo que normalmente no hacemos, que es la gestión, la logística y cómo ellos, que son quienes están allí, trabajan para esa protección ambiental de la que todos nosotros hablamos todo el tiempo. Por eso, antes de empezar, dije que los protagonistas iban a ser ellos hoy más que nosotros. A nosotros nos tocó escribir y describir lo que ellos nos fueron enseñando, lo que ellos hacen habitualmente, y es de todo eso de lo que se trata este libro, por eso lo queríamos resaltar. Ahora sí, basta de preámbulos, me toca empezar. Y como me gusta empezar, Álvaro, te lo había comentado, yo siempre empiezo a hablar de cuestiones ambientales con una pregunta que seguramente me vas a poder responder vos, y que es si todos estamos de acuerdo con esto. Declaración de Río del año 92, te reís porque ya te lo dije alguna vez, el ser humano constituye el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y como consecuencia tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Esa es una frase que es importante, histórica, la mencionamos todos. A mí lo que me genera es esto, preguntarnos, ¿todos estamos de acuerdo con esta frase, con lo correcta de esta frase? Dentro de un ratito quizás lo vamos a profundizar un poquito y Álvaro me va a ayudar. Como suele suceder, yo voy a adelantar mi respuesta y les voy a decir, yo no estoy de acuerdo con que la frase tenga que ser así. Vamos más allá de eso. Desde esa frase, desde un tiempo antes, cuando hablamos de desarrollo sostenible, de protección ambiental, hablamos del derecho de toda persona, y volvemos a poner en primer lugar a toda persona, a vivir en un ambiente saludable
lo cual fue recogido por la mayor parte de las constituciones occidentales. No queremos aburrirlos, no va a ser una clase de derecho ambiental que vienen teniendo todo el tiempo, así que tranquilos. En este orden de ideas, la relevancia ambiental del continente antártico se vincula estrechamente con los derechos humanos, con este derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible que recogió hace muy poquito la Asamblea de las Naciones Unidas, hace muy poquito. ¿Y qué decimos nosotros si abordamos desde este libro? Que esos derechos humanos líricos a los que hacemos mención se afianzan y se operativizan por las herramientas y políticas de gestión que llevan a la práctica todas estas personas, y en este caso puntualmente en la Antártida quienes hoy nos acompañan. Obviamente ellos son parte de ese muy pequeño número de personas que allí están, por eso el esfuerzo es que vale aún mucho más. Cuando hablamos de la Antártida, la relacionamos la normativa con las cuestiones ambientales, lo cual está muy bien. Pese a ello, por eso quisimos traerles esta tabla de fechas, digamos, para que tengamos el cronograma de cuándo se firmó el Tratado Antártico, que es la base, lo que hoy nos está rigiendo, en relación al resto de las cuestiones ambientales. ¿Por qué? Porque no tenemos que confundirnos. El Tratado Antártico no es un tratado ambiental, ni vino a traer respuestas ambientales. Tengámoslo muy en claro. O sea, el Tratado Antártico fue creciendo, se fue ampliando, se fue convirtiendo en todo un sistema jurídico que por eso hizo que lo podamos abordar en un libro. Pero la realidad es que el Tratado Antártico no fue la respuesta a una problemática ambiental, sino que fue respuesta a situaciones geopolíticas muy importantes que vamos a tocar dentro de unos minutitos. Año 48, la creación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fíjense qué pronto, en el año 59, aparece el Tratado Antártico. En el año 62, recién ese hecho histórico que muchos nombramos, Rachel Carson, el libro Primavera Silenciosa, que planteaba los problemas ambientales. En el 68, la Conferencia Internacional de la Biosfera, en París. En el 69, el Club de Roma, con los límites del crecimiento. Ley de Política Ambiental de Estados Unidos, la creación de la EPA en el 70, 11 años después del Tratado Antártico. 72, Estocolmo, que estamos cumpliendo 50 años de ese fracaso tan exitoso que fue Estocolmo y que no nos ha dado tan buenos resultados, sino que seguimos hablando exactamente de lo mismo. Por otro lado, 72 también, la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, 80, Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos, complementando el Tratado Antártico, ampliándolo, la resolución del proceso de preparación de perspectiva ambiental para el año 2000 y más allá, de la ONU, en el año 83, la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo 83, en el 91 recién aparece el protocolo del Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, más de 30 años después de la firma. 92, Cumbre de la Tierra, Pacto del Milenio. 92, la frase que leía yo al principio y que les preguntaba si estábamos todos de acuerdo. 2002, 2012, 2022, la Declaración como Derecho Humano. ¿A qué voy? Fíjense qué tanto antes llegó el Tratado Antártico en relación a las cuestiones ambientales propiamente dichas. Vamos ahora a la parte que empiezo a aburrirlos un poquito. Antártida, antárticos, procede del griego, anti, en oposición, árticos, árticos que viene de arctos, por la Osa Mayor, la constelación. Entonces, anti-Osa Mayor, la Osa Mayor, los pueblos que estaban en la zona de la Osa Mayor, antárticos, los pueblos que están en oposición a la Osa Mayor hacia el sur. La Antártida. Ahí la vemos, preciosa, hermosa, en esa imagen que tanto conoce Edgardo, ¿no? Bueno, tomada hace muy poquito, esta fotografía y que nos viene acompañando. Para poder llegar a la Antártida tenemos que pasar por esto. Se sigue viendo muy lindo, se sigue viendo llamativo. El arribo a la Antártida es espectacular, es esos que no podés dejar de mirar y no sabés por qué ventanita estar mirando. Sin embargo, para poder estar acá, hay que pasar por todo esto. Perdón, comandante, Calandín, pero teníamos que mostrar. Y este es el esfuerzo, así se llega a la Antártida. No es fácil estar. Es como dice la doctora, se necesita precisión de relojería, la doctora Berretino, para poder llegar a la Antártida, y un gran esfuerzo de los estados y fundamentalmente de los hombres que realizan todas estas operaciones. ¿Por qué? Porque la Antártida
Antártida tiene esos vientos de hasta 240 kilómetros por hora, un clima seco, frío, muy poco húmedo, poco tempestuoso, pocas lluvias, nieve, temperaturas promedio de hasta 57 grados bajo cero, aunque se registró una temperatura mínima de casi 90 en una base rusa, una altura promedio de 2.000 metros, una superficie de casi 14 millones de kilómetros cuadrados, casi 18 millones de kilómetros de costa, una población que va entre 2.000 y 5.000 habitantes, bueno, dependiendo del momento. En época de invierno, la Argentina, por lo que tengo entendido, después ellos nos lo van a contar, estamos hablando de alrededor de 220 personas. Es nada, es poquísimo. Una densidad de población de 3.571 habitantes por kilómetro cuadrado. Nada. Zona horaria. Vos preguntabas, Álvaro, hace un ratito qué hora era allá. Bueno, tienen todas. Nosotros coincidimos porque estamos en Argentina. Relevancia ambiental del continente antártico. La disminución de las capas de hielo contribuye a la elevación de los niveles del mar. La Antártida contiene la mayor concentración de hielo del planeta. La corriente circumpolar antártica es una corriente marina fría, que es la más intensa de los océanos en todo el globo. Es la que va regulando la temperatura de esa corriente oceánica que atraviesa, pasa cerquita de la Antártida y vuelve a subir hasta el Polo Norte. Baja y vuelve a subir. Es de relevancia fundamental en el equilibrio ambiental del planeta. Los cambios y la pérdida de estos niveles de hielo lo va a abordar dentro de un ratito la doctora Berretino, así que no quiero apurar porque no quiero robarles demasiado tiempo a los demás, pero hacen, conjugándose con todo el sistema del Tratado Antártico, que esta zona sea un laboratorio natural dedicada a la ciencia. Vamos ahora a las cuestiones a los antecedentes. 100 años ya después de Cristo, se hablaba de una terra incognita, Terra Australis, al sur de África. ¿Para qué? Se pensaba que era para compensar el peso. Hoy suena gracioso, pero esa era la primera teoría, y así estuvo durante muchísimo tiempo. Se debía compensar la masa del continente euroasiático, eso se decía hacia 1500, cuando ya se la empezó a consignar en mapas. Terra Australis Incognita, este era el mapa, y acá lo pueden ver, Terra Australis Incognita, el mapa es de 1570. Dibujada y planificada mucho antes de ser conocida. Nadie había llegado, nadie la había visto, y sin embargo, así la imaginaban. Siglo XV y siglo XVI comenzaron esas exploraciones para descubrir el mundo. Se imaginaba un continente antártico que era más grande de lo que era, y eso llevó a confusiones. Por ejemplo, Magallanes, que pensó que había llegado a esa zona y en realidad todavía no. 1599 fue el primero en divisarlo, un navegante holandés. Está la duda, ahora vamos a ver por qué. Siguieron viniendo visitas. Cook, que lo vamos a tener como referencia para los reclamos soberanos de distintos países. Bueno, lo va a mencionar Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia. El foquero William Smith en 1819. Motivaciones. La búsqueda de rutas para especias, como solía pasar en esa época. Nuevas rutas comerciales. La caza de la foca. Era la caza de la foca, materia prima que se utilizaba. Entonces ya desde hace mucho tiempo la Antártida fue un lugar, podríamos decir, casi saqueado en relación a las focas. 1820, 1822 comienzan los primeros registros. ¿Por qué tanto tiempo después hablamos de los primeros registros? Porque como todo lugar o como toda fuente de riqueza, la escondían. Es como una mina de oro. Ahí estaban las focas, ahí se iba a cazar, no se consignaban los registros. ¿Para qué? Para no darle el dato al resto de los posibles cazadores de focas o del resto de los recursos. En el siglo XIX, comienzan las primeras expediciones científicas, las promovían los estados, observación, estudio. Fines del siglo XIX hasta el siglo XX comienza la etapa heroica, las grandes investigaciones, las grandes proezas en la Antártida. ¿Por qué decimos heroica? Porque no es lo mismo ir con los trajes que se usan hoy, más allá del esfuerzo, los aviones, la tecnología, a lo que se hacía hace 100 años. Será totalmente distinto. Durante mucho tiempo, como les decía, fue visitada por foqueros rioplatenses, que ocultaron esa información hasta una primera presencia oficial por parte del coronel de Marina Guillermo Brown, a bordo de la fragata Hércules.
Este es un hecho importantísimo que quiero que lo va a destacar el comandante, lo va a destacar Edgardo desde Esperanza seguramente. Año 1904, y les pido que se queden con esa fecha, 22 de febrero, se inaugura el Observatorio Meteorológico en la isla, en Orcadas del Sur, luego sería la base Orcadas Argentina. Este hecho es histórico porque desde ese momento, año 1904, o sea, pongámoslo en la época, hay permanencia interrumpida argentina en ese país. Estuvo durante 40 años como el único país habitando de manera permanente. Piensen esto, llegó casi hasta mediados de siglo siendo el único país ocupando la Antártida de manera interrumpida. Es el continente, como decíamos, con mayor concentración de hielo del planeta, la mayor reserva de agua dulce, influye en la circulación oceánica mundial y mantiene el equilibrio de las temperaturas de las corrientes oceánicas. Como decíamos, es un laboratorio natural, materia de estudio en todas las cuestiones ambientales. Ahora, ¿cómo vamos llegando desde esta relación entre la Antártida de lo geográfico hasta las otras cuestiones, a las cuestiones normativas, al Tratado Antártico? Vamos por el derecho humano el derecho humano a un ambiente saludable. Surge como resultado de las reivindicaciones sociales. La crisis ambiental global dio paso a los reclamos, esos reclamos fueron haciendo, no quiero entrar en cuestiones históricas de derecho ambiental porque eso lo ven todos los días los alumnos. Agua, indispensable para la vida, fundamental para la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, la protección ambiental. Y el ecocentrismo. Te pido que me ayudes un momento, Álvaro, si tenés ganas. Porque yo hace un ratito hice una pregunta y era si todos estábamos de acuerdo con ese principio que ponía al derecho del hombre a habitar en ese ambiente sano, saludable y todo lo demás. Y esa mirada tan que normalmente decimos antropocéntrica anterior que pasó a ser ecocéntrica y nombramos por lo general 1972, hablamos de Estocolmo y hablamos de ese cambio. La realidad es que por mi parte no estoy tan de acuerdo con ese cambio. No creo que haya actualmente o que haya habido desde el año 72 ni alrededores un ecocentrismo, sino todo lo contrario. Y por eso si nos ponemos a leer esas propias referencias, no quiero volver atrás con estas diapositivas, pero vamos a ver que seguimos hablando del derecho del hombre a un ambiente sano y saludable. O sea, siempre estamos poniendo al hombre por delante de la naturaleza. Entonces, ¿hablamos de ecocentrismo o seguimos hablando de antropocentrismo? Álvaro, por ahí me podés ayudar un momento. Sí, gracias. Como les relato yo a mis estudiantes, que ya hay varios aquí incorporados que nos están escuchando ahora en buena hora, efectivamente, a partir de 1972, cuando se conoce como el nacimiento del moderno derecho ambiental, fue y es anunciado por muchos como con grandes bombos y platillos, como ya un cambio en la perspectiva, pero definitivamente con solo tomar la lectura y ver las palabras que se dicen en Estocolmo, incluso también en Río 92, en realidad los humanos somos los que hemos estado al frente y al centro, yo diría que no. Y esto viene también por una percepción todavía más antigua desde el derecho romano inicial, cuando todo se cosificaba y lo único que valía era los humanos, los demás eran esclavos o eran simplemente cosas. Hemos cosificado el mundo y desde esa perspectiva lo hemos visto con una visión economicista, donde lo que interesa es el aquí, el ahora y sacar provecho económico. Esto ha perdurado y se ha perpetuado en diferentes instrumentos internacionales y por tanto sí concordamos nosotros, Javier, que la visión antropocéntrica todavía de forma lamentable la tenemos metida hasta el tuétano, diría un amigo mío, y esto es lo que nos ha tenido en una crisis, como mencionaba yo al inicio, es una crisis civilizatoria, donde pareciera que todavía no hemos entendido que si destruimos partes, si destruimos las cadenas tróficas, si destruimos parte de lo que podría ser, contaminamos el agua, talamos árboles, cortamos bosques, etcétera, o contaminamos glaciares o aceleramos procesos para el cambio climático con gases de efecto invernadero, etcétera, definitivamente los seres humanos, al igual que todas las otras criaturas, nos vamos a afectar. Es muy probable, y así se especula,
que los seres humanos vayamos a desaparecer y el planeta va a seguir. Por eso es que es una visión mezquina de los seres humanos todavía seguir poniéndonos por delante del todo, cuando en realidad solamente somos una parte de un gran ecosistema. Concordamos totalmente, Javier. Muchas gracias, Álvaro. Y es por eso que, pese a su humildad, nosotros lo hemos citado varias veces en el libro y específicamente cuando hablábamos de este tema. Gracias, Álvaro. Retomando las cuestiones entonces de la Antártida propiamente dicha y de la normativa. 7 reclamaciones soberanas en la Antártida. Hace unos días estábamos reunidos con un colega en nuestra oficina y nos decía, ¿pero mi país no tiene un territorio reclamado? No, no lo hubo. Estos son las 7 reclamaciones, 2 reclamaciones latinoamericanas, Argentina y Chile, el resto Gran Bretaña, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Australia. Como pueden ver, por acá, el reclamo británico abarca completamente el reclamo soberano argentino y se superpone en gran parte con el reclamo chileno. ¿Sí? Adelanto, más allá de que lo vamos a ver en un ratito, que todos los otros países, menos Chile y Argentina, se reconocen mutuamente esas reclamaciones soberanas. Tengamos muy presente eso. Como latinoamericanos es un detalle que tenemos que prever, que tenemos que prestarle atención, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud, lo que significa la implicancia de la Antártida. Todos los demás se reconocen entre sí esos derechos, menos a nosotros. Ahora vamos a pasar a lo importante. ¿Por qué estos 7 estados reclaman esos derechos soberanos? Métodos de adquisición territorial originarios, bulas papales por donación. El Papa le daba determinados territorios a determinadas personas. Nadie lo discutía. Descubrimiento. Bueno, no tengo que explicar lo que es el descubrimiento de territorios. Actualmente esto ya no existe porque no hay por las tecnologías territorios en el planeta Tierra desconocidos o por descubrir. Al menos eso es lo que se estima. Por ocupación, por accesión, aluvión, abulsión. Y tenemos métodos derivados. La conquista, la prescripción, la convención, la adjudicación. ¿Por qué traigo esto? Porque esto es lo que vamos a ver reflejado después, mezclados de manera, unos conjuntamente con otros, para las reclamaciones soberanas de los 7 estados que estábamos mencionando hace un ratito. Y entran a jugar, en este caso, distintas teorías. La teoría de la continuidad, que sostiene que una vez ocupada una parte del territorio, las tierras nullius, que no son de nadie, lindantes con ella, se tienen por ocupadas también. La teoría de la contigüidad sostiene que el ocupante sometería también a su soberanía aquellos territorios o islas que guarden una relación natural con el territorio ocupado. Teoría de los sectores se atribuye a cada uno de los estados poseedores del litoral, prestémosle atención a esta, en el océano glacial ártico, porque de allí viene, la soberanía de las tierras comprendidas en un triángulo que tenga por base dicho litoral y por vértice el polo norte. O sea, el mismo triángulo a los a los extremos de los estados, al polo norte, que son los mismos que vemos cuando vemos esa especie de porción de pizza hacia la Antártida y los reclamos soberanos que se hacen desde el polo sur. Esta teoría fue la que fue llevada o traspolada, literalmente traspolada, a los reclamos soberanos sobre la Antártida. Y la teoría de la defrontación, que es una teoría que no fue recogida por el derecho internacional, creada por los brasileños, por si el día de mañana tienen, pese a carecer de las otras cuestiones, la posibilidad de efectuar un reclamo sobre un territorio que sería esto lo planteó Brasil, y a lo que apunta es a si nuestro territorio limita un poquito o puede tenderse una línea hasta el polo, ese espacio que pueda tenderse hasta el polo de nuestros límites nos correspondería. No fue acogida por el derecho. Las 7 reclamaciones, la teoría de los sectores polares, que es la que les mencionaba hace un ratito, la de los sectores, solo que traída del polo norte al polo sur. Y después sí, no voy a entrar en esto, simplemente los vamos a mencionar. El reclamo noruego, que se basa fundamentalmente en cuestiones históricas. Obviamente Noruega no va a estar haciendo un planteo o fundamentando sus reclamaciones en cuestiones de cercanía, continuidad, contigüidad, porque por supuesto no lo ha tenido. Bueno, una base. Noruega, el reclamo australiano. El reclamo australiano sí es un reclamo importante, basa sus pretensiones en las gestas antárticas que habíamos nombrado, James Clark principalmente.
reclama Australia el 42% del continente antártico. Es mucho, es mucho. Deberíamos, para poder desarrollar todos estos temas, tener una diplomatura completa como mínimo. Eso lo estoy diciendo para qué, para meter la publicidad y decir, el año que viene con el Comando Conjunto Antártico vamos a estar dirigiendo una diplomatura en Derecho Antártico y Gestión Polar Ambiental a la que nos vamos a invitar. Sigo. El reclamo neozelandés es muy similar al reclamo australiano, se basa en la cercanía, se basa en cuestiones históricas y geográficas. Lo mismo, ahora, el reclamo francés obviamente se va a estar basando en las exploraciones. Francia tampoco tiene esa cercanía o esas limitaciones sobre las que hacer su reclamo. Fundamentos para el reclamo británico. ¿Qué empieza a jugar acá y por qué hablamos de geopolítica? El reclamo británico utiliza sobremanera la ocupación de las islas que se encuentran en el Atlántico Sur, ¿sí? Islas Malvinas, Argentinas y otras, y toma eso como base fundamental. Así que es un tema sumamente sensible, un tema que requiere un estudio profundo, específico, pero esa es gran parte de su reclamo. Así que obviamente va a entrar en colisión con los derechos reclamados por la Argentina, también por Chile. Fundamentos de las reclamaciones chilenas. Bueno, Chile, de manera similar con Argentina, la cercanía, la continuidad, la contigüidad. Como ustedes pueden ver, las teorías se van mezclando entre sí. O sea, no excluye una a la otra, sino que se van superponiendo según quién ha sido, según quién la está invocando y cuál es la situación específica de cada uno de ellos. Y el reclamo argentino. Argentina, 1815, Guillermo Brown ya dejó registrado en su bitácora haber llegado a los 65 grados de latitud sur. Nombro algunos hitos. 1818, solicitud para la caza de lobos marinos. 1879, se crea el Instituto Geográfico Argentino, que propone expediciones antárticas. 1904, como les dije, la bandera argentina izada en la base Orcadas, en la que después fuera la base Orcadas, la presencia ininterrumpida durante 40 años de manera solitaria, ininterrumpida hasta el día de hoy. Primer enlace radiotelegráfico en 1927. 1939, la Comisión Antártica Provisional para la que Argentina... Se establece Comisión Antártica Provisional para que Argentina participe en la Conferencia Polar Internacional de Noruega. Se crea la Comisión Nacional del Antártico. Como ven, los antecedentes argentinos en la región son muchos y son los primeros en, lo cual es muy importante, detalles de investigación, y ahora pretendo traernos a nosotros investigación jurídica por primera vez realizada desde el continente antártico, que es la que se plasmó en este libro. Así que para nosotros es muy importante, como argentinos, como latinoamericanos, que haya salido desde este sector. Distintas bases. Yo les había mencionado, y con esto ya termino, quiero darle el pase ya a las cuestiones ambientales a la doctora Berretino, que el Tratado Antártico no es un tratado ambiental. El Tratado Antártico es un tratado que se dio en una época de conflictos, en una época de conflictos bélicos los más fuertes, los más grandes que tuvo la historia de la humanidad, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, una época de una realidad antártica que venía asignada por reclamaciones territoriales. ¿Por qué? Por los recursos naturales. ¿De qué hablamos hace un ratito? Hablamos de las focas, hablamos de lo que había, y de la expectativa de que hubiera también minerales que hay y en gran cantidad, que hicieron despertar en muchos países del mundo y en grandes corporaciones la intención de acercarse a la Antártida para poder llegar a ellos. Ante esta situación, en el año 57 se celebró el Año Geofísico Internacional, estudios científicos que permitieron llegar a la conclusión de que se podía trabajar de manera coordinada, con cooperación internacional. Los resultados fueron buenos, se cumplieron los objetivos, se comprobó que la cooperación internacional y la convivencia pacífica en la Antártida eran posibles. Como consecuencia, Estados Unidos de América convocó a una convención en Washington que se fue a celebrar el año 59, entre octubre y noviembre, y que finalizó con la firma del Tratado Antártico, de la que participaron los 7 estados que reclaman soberanía, más Bélgica, Japón, Nueva Zelanda
perdón, los leemos todos. Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, la Unión de África del Sur, Sudáfrica, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. 11 países firmaron el Tratado Antártico, garantizando un uso exclusivamente para fines pacíficos y científicos, que promovió la libertad de investigación científica y la cooperación internacional, promovió el intercambio de observaciones y resultados científicos. El trabajo tiene como característica fundamental la cooperación internacional, concilió intereses y derechos discutidos. Los concilió y los congeló. Vamos a leer el artículo 4, que ¿qué hizo? Poner en pausa, podríamos decir, esos reclamos soberanos sobre el territorio antártico, congelados, valga la redundancia, no tratándose de la Antártida. ¿Por qué? Estableció que ninguna disposición del tratado implicaba una renuncia o menoscabo, ni era perjudicial en cuanto a sus reclamos de soberanía. Asimismo, ninguna actividad realizada en el marco del presente en continente antártico constituirá un fundamento para su reclamación territorial. O sea, el tratado vino a poner en pausa aquella discusión de soberanía. Lo que no quiere decir que, y esto lo voy a decir por nuestro país, que la Argentina no ejerza su soberanía cada día en ese sector antártico que reclama. Argentina lo hace. Cada hecho que Argentina realiza allá en cada actividad es un ejercicio soberano en el que se pone mucho esfuerzo. ¿Por qué yo les hablaba de que el Tratado Antártico no era un tratado ambiental? Es un tratado que vino a poner fin a cuestiones geopolíticas, que vino a evitar otros problemas y que fue creciendo. Y eso fue lo que convirtió al tratado en todo un sistema. La doctora Berretino ahora les va a contar, pero ese sistema del Tratado Antártico se fue ampliando con una convención para la conservación de las focas antárticas. Fíjense la fecha, 1972 la firma. ¿Se acuerdan que yo les dije que un montón de años antes, siglos antes, se escondía la ubicación para que los cazadores foqueros pudieran ir y que otros no lo descubrieran? Pobres focas les llegó bastante tarde la protección, digamos. Convención para la conservación de los recursos vivos marinos, la doctora en un ratito lo va a comentar, en el 82, el protocolo al Tratado Antártico del año 91 y las reuniones consultivas al Tratado Antártico son las que conforman todo este sistema del Tratado Antártico. Este sistema del Tratado Antártico, como podemos ver, la normativa de la Antártida es un sistema vivo, es un sistema que se fue modificando, ampliando conforme a cada una de las necesidades. Y la cuestión ambiental pasó a ocupar una relevancia importantísima a medida que la cuestión ambiental en el mundo se fue desarrollando y que fuimos aprendiendo. Y se fue uniendo a este Tratado Antártico que se fue convirtiendo en este sistema que hoy se aplica. Y los aburrí, me tocó la parte técnica, ahora sí, los dejo con, les agradezco y los dejo con la doctora Berretino que no introdujo ninguna palabra porque ayer le dije vamos a meterle pata. Así que bueno, Ángeles, ahora agradezco, dejo de compartir o querés que siga pasándolo yo. No sé si estás. Tengo, a ver. Edgar, ¿algo que agregar mientras la doctora va buscando su presentación? No, bárbaro. ¿Algo que corregirme? Nada. Solamente mencionar, si querés, que la Secretaría del Tratado está en Buenos Aires. No sé si querés hacer una mención. Exactamente. La Secretaría del Tratado Antártico, aunque parezca atípico, y miren lo que es la relevancia argentina en relación a la Antártida, está ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Un tratado que se firmó en Washington y tiene la Secretaría en Buenos Aires. Es un detalle importantísimo para nosotros. Bueno, ahora sí, doctora, la dejo con la cuestión ambiental que más le va a interesar a Álvaro y a los alumnos seguramente. ¿Se ve la pantalla? Se ve. Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Para nosotros buenas tardes, para ustedes buenos días. Nuevamente agradecer a la Universidad de Costa Rica y a Álvaro, que es un referente indiscutido, citado en todos nuestros trabajos y particularmente en nuestro libro. Mientras yo lo escuchaba a Javier, si bien trabajamos permanentemente y el libro lo trabajamos juntos, en efecto, fui tomando algunos apuntes. Cuando hablábamos del tema ecocentrismo, yo analizaba todo el sistema, o sea, mientras escuchaba, y me animaría a decir que es un sistema netamente ecocéntrico.
porque pone el énfasis en la protección del medio antártico. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos del continente antártico? Ya algunas pinceladas nos dio Javier, que son 14 millones de kilómetros cuadrados, cubiertos en un 90% por hielos. Se estima que, o sea, que tiene el 70% de la reserva de agua dulce, y a su vez tiene un sistema natural de protección que está dado por dos fenómenos. Uno es la convergencia, uno es el área de convergencia antártica y el otro es la corriente circumpolar. Es importante aclarar qué es la corriente circumpolar, porque cuando nosotros hablamos de la injerencia de los polos en el sistema climático mundial y en particular de la Antártida, uno de los fenómenos fundamentales está dado por esta corriente. Esta corriente se formó hace 34 millones de años e hizo que cambiara definitivamente el clima del planeta y que la Antártida se volviera más fría de lo que ya era. Esta corriente circula de oeste a este y conecta los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, con todo lo que esto implica en cuanto al clima mundial. A su vez, esta corriente circumpolar lo que hizo fue crear una barrera natural, que es la que se llama el área de convergencia antártica, que básicamente es un área situada entre los paralelos 48 y 61, que rodea la Antártida y forma una barrera natural. Esta barrera natural está dada por la convergencia de las aguas glaciales con las aguas más templadas de la zona subantártica. Ahora bien, cuando Javier explicaba muy bien que el Tratado Antártico vino a zanjar diferencias geopolíticas que estaban no tan emparentadas al tema ambiental, en uno de sus artículos, en su artículo 9, inciso F, estableció la protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida. Pero no fue el eje central del tratado. Luego vinieron a cumplimentar este tema todos los instrumentos jurídicos que forman parte del sistema, lo cual lo hace netamente ambiental. Ya iremos avanzando. Bueno, allá por el año 2000 se acuñó el término antropoceno, que es la era en la cual nosotros estamos transitando, que nace a partir del descubrimiento de la máquina de vapor y con esto la revolución industrial. Obviamente es la que ha sostenido exponencialmente las concentraciones y emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿por qué es indispensable? ¿Por qué nosotros cuando en las diferentes materias que cursábamos relativas a cuestiones ambientales, en nuestras especializaciones, veíamos que el tema Antártida o polos se tocaba en alguna bolilla de alguna materia, pero no tenía dedicado un tema central, siento que es tan importante para lo que tiene que ver con la regulación de los sistemas a nivel global. Vamos avanzando, me dicen si avanza. Bueno, esto lo salteamos ya, algo adelantó Javier, estamos acá. Como bien Javier había dicho, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, que esto fue reciente, la resolución histórica en julio del 2022 que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho universal. Ahora bien, considerando la relevancia que tiene el continente antártico en todo el sistema global, claramente la investigación y la conservación del continente antártico están íntimamente ligados con esta resolución. El continente antártico, si bien está protegido de todos los impactos nocivos, tiene actividad, y esta actividad genera un impacto, indiscutiblemente. Lo que se trata es, a través de todo su sistema, de que este impacto sea el
el menor impacto de todos los posibles. ¿Cuáles son las mayores actividades que se desarrollan? Bueno, la actividad científica, el turismo, la pesca, la bioprospección y por ende los residuos que se puedan generar de todas estas actividades. Pasando. Bueno, como adelantaba Javier, la Antártida tiene un sistema y toda la gobernanza de este sistema, que es un ejemplo en cuanto a protección ambiental, está dada por las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Este sistema se compone por el Tratado Antártico, que mencionábamos, la Convención para la Conservación de Focas Antárticas. Hay que aclarar que tenemos del año 1946 la Convención de Protección de Ballenas, que todo este sistema acoge y tiene vigente. Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, el protocolo al Tratado Antártico sobre la protección de medio ambiente. Y acá quiero hacer un alto. El protocolo está considerado uno de los instrumentos jurídicos ambientales más estrictos a nivel internacional. Y luego vamos a ir avanzando en este sentido de por qué es así. Y como decía anteriormente, lo que tiene que ver con la gobernanza, que son las reuniones consultivas del Tratado Antártico. El Protocolo de Madrid consta de un preámbulo, 27 artículos, un apéndice y 6 anexos. El último anexo, el sexto, aún no ha entrado en vigencia. Estos anexos tienen que ver con la evaluación de impactos sobre el medio ambiente, la conservación de la flora y fauna antártica, la eliminación y tratamiento de residuos, la prevención de la contaminación marina, la protección y gestión de zonas y la responsabilidad emanada de emergencias ambientales. Todos estos anexos entran en un juego, obviamente, con el resto de los instrumentos jurídicos que componen el sistema del Tratado Antártico. Como adelantaba anteriormente, una de las cuestiones que en la Antártida genera un impacto es el turismo antártico. Bueno, acá voy a ir pasándolo rápidamente como para no extenderme, lo que es la definición de turismo, y en particular remarcar que el turismo que se realiza en la Antártida es un turismo educativo. Fundamentalmente, la mayoría del turismo que se desarrolla proviene generalmente de turistas europeos. Son diferentes contingentes de turismo europeo. Bueno, esto es abuelo de pájaro, un poco lo que es la historia del turismo antártico. En 1958 se realizó el primer viaje a bordo de un buque argentino, 1969 también, los cruceros de expedición. En todos los cruceros se dan charlas formativas y además, obviamente, instruyendo los cuidados que se deben tener al respecto. Todos los turísticos que obviamente operan en la Antártida desarrollan diferentes programas en este sentido. Los operadores turísticos se encuentran, están concentrados en la Asociación Internacional de Operadores Turísticos y desarrollan diferentes lineamientos en cuanto a las actividades que van a desarrollar en el continente antártico. Entre ellas, nombro algunas: no tener un impacto más que menor en el medio, fomentar la cooperación continua entre los diferentes operativos, compartir experiencias, crear un cuerpo de embajadores para la protección continua de la Antártida, fomentar la cooperación entre los viajes del sector privado y la cooperación científica que desarrolla actividades en la Antártida, alentar y desarrollar la aceptación internacional de programas de evaluación y acreditación para el personal antártico, entre otros. Se aplica, obviamente, al turismo antártico toda la normativa relativa a la evaluación
de impacto ambiental, flora, fauna, residuos, la contaminación marina, el no ingresar especies exóticas, esto es fundamental. Bueno, y acá desarrollo muy someramente la resolución 7 de la reunión consultiva del Tratado Antártico, que estableció los principios generales en 2009 del turismo antártico, estableciendo que todas las actividades turísticas en la Antártica deben ajustarse, obviamente, a lo dispuesto en el tratado, en todo el sistema, en el protocolo y en todos los instrumentos jurídicos que lo componen. El turismo no contribuirá a la degradación a largo plazo del medio ambiente antártico, debe haber cooperación entre los operadores turísticos y las actividades deben propender a enriquecer y educar a los visitantes, que era lo que decía anteriormente, o sea, se trata de un turismo de educación. Bueno, algunos de los impactos que se pueden dar con el turismo antártico es la introducción de especies invasoras, que esto, uno cuando habla de especies invasoras piensa en cuestiones relevantes, pero a veces en el mismo calzado de la gente, de los turistas, puede ir algún germen, líquen, entonces es fundamental concientizar en cuanto a esto. Otro impacto puede ser el arribo de los barcos y aviones que transportan a los turistas, habiendo un riesgo de accidente y derrames. Obviamente, siempre todas estas cuestiones, como en todas las actividades que se desarrollan en la Antártida, lo que se busca es minimizar todos los riesgos. El paso de un número elevado de personas por las pisadas que pueden generar en el terreno, la alteración o incomodidad de fauna autóctona y los residuos. Otra de las causas de impacto en zona antártica es la pesca. El 20 de mayo de 1980 se adoptó la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos, que forma parte del sistema antártico. La convergencia antártica, que es lo que explicaba anteriormente, esta zona donde se unen las aguas cálidas de la zona subantártica con las aguas glaciales, viene a ser, constituye la barrera oceanográfica que viene a ser como el límite en el cual esta se aplica. O sea, la convención se aplica tomando este límite. Uno de los grandes problemas es la pesca ilegal. ¿Por qué? Porque la pesca ilegal está por fuera de las normas y de las implementaciones que lo que propenden es a conservar los recursos. O sea, pensemos que nosotros tenemos épocas del año en las cuales hay veda. ¿Por qué? Porque se busca que el recurso adquiera un tamaño y una edad adecuada. La pesca ilegal está siempre por fuera de estos parámetros. En la pesca también encontramos, en lo que es la pesca antártica, dos grandes víctimas en las zonas antárticas y subantárticas. Uno es la merluza negra, que es un plato exótico que en Europa alcanza un valor de 60 euros el plato, entonces es un recurso que se ha tendido a degradar. Y últimamente, en los últimos años, el krill, que ha tomado relevancia en las bondades de este recurso, llegando a un punto de estar en emergencia. El problema no es solamente el recurso que se pierde, sino todo el ecosistema asociado a ese recurso. Por ejemplo, uno de ellos es el pingüino emperador, el cual el krill forma parte de su dieta, es una parte muy importante de su dieta. Otro de los impactos son que puede tener la actividad pesquera, las redes fantasmas o abandonadas, los daños a las naves marinas, a las aves marinas que se ven atraídas a los barcos por las carnadas, el vertido de restos de pescados y desechos mientras se lleva a cabo la actividad. El ingreso, bueno, lo que planteábamos antes, el ingreso de especies invasoras en relación a las autóctonas, esto es algo que se cuida mucho, y el riesgo de colisiones con los posteriores derrames que podrían llegar a ocurrir.
Bueno, la Comisión de la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos es la que implementa un conjunto exhaustivo de medidas. Estas medidas de conservación se revisan, se desarrollan, se intercambian informes al respecto, se analizan y se van tomando diferentes decisiones como para proteger el recurso, tomando en cuenta todos estos datos científicos que se van recolectando. Otra de las cuestiones es la bioprospección, y este tema es sumamente interesante, porque para tomar en cuenta qué deberíamos aplicar en relación a la bioprospección en la Antártida, deberíamos ponernos de acuerdo en algo en lo cual a nivel internacional no ha sido pacífico, en definir si la bioprospección es un emprendimiento científico o un emprendimiento comercial, porque en virtud de esto se aplicarían una u otras cuestiones jurídicas. Las aplicaciones de la bioprospección se dan en la industria médica, en la farmacéutica, en la química, en la agricultura, entre otros. Generalmente los programas de bioprospección se extienden a lo largo de los años, teniendo un promedio de 8 años. Promedio año más, año menos. Y reconoce 4 etapas: la recolección de muestras, el aislamiento, caracterización y cultivo de especies, detección de la utilidad de las muestras para fines comerciales, el desarrollo del producto, su patentabilidad, venta y marketing. Cuando hablamos de bioprospección, no podemos dejar de reconocer que está emparentado con la biopiratería. Este último consiste en el tráfico de especies silvestres, de flora, fauna, generalmente, y los conocimientos generalmente extraídos de las comunidades tradicionales. En el año 1992 se adoptó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, siendo el primer tratado en reafirmar los derechos soberanos de los países a regular el acceso a sus recursos biológicos con el consentimiento informado. Ahora bien, en consideración al sistema, al paraguas jurídico en el continente antártico, ¿cómo juegan estas cuestiones? Porque tenemos, por un lado, la cooperación internacional, el intercambio de información, pero por otro lado, la cuestión de la soberanía sobre los recursos biológicos. Esto no ha sido pacífico y ha sido motivo de intercambio de opiniones en relación a este tema. Porque tenemos que considerar la propiedad de los recursos genéticos, el acceso al conocimiento teniendo en cuenta el espíritu de colaboración científica en la Antártida, el acceso a la información recabada, el impacto ambiental que genera la bioprospección, la posibilidad o no de patentamiento y la distribución económica de los beneficios. O sea, esto sería sencillo en otro ámbito, pero considerando las particularidades del sistema antártico, genera diferentes opiniones al respecto. Tenemos que tener en cuenta también 2 cuestiones. Si consideramos que la bioprospección es una actividad científica, su organización en la Antártida tiene que ser acorde a los requerimientos del tratado y el protocolo del Tratado Antártico, lo cual incluiría respetar el artículo 3 relativo al intercambio de información. Ahora bien, si consideramos que la bioprospección es una actividad comercial, ya cambiaría un poco el panorama. Es decir, que en caso de ser una investigación comercial, existiría solo la obligación de reportar las mencionadas fases en relación a las evaluaciones de impacto ambiental. Esto ha tenido 2 tendencias que nosotros recogimos y desarrollamos en nuestro libro. Una fue Australia, que propuso crear zonas exclusivas económicas en el territorio donde cada país reivindica soberanía, lo cual le daría un incentivo a estos estados a llevar a cabo estos proyectos. Pero, claramente, esto socava un poco el gobierno del sistema del Tratado Antártico, donde lo que prima es una cuestión de intercambio de información con respecto a las diferentes actividades que se desarrollan. La República Argentina planteó
que el tema debería tratarse en el marco de las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Pero es un tema del cual aún no hay un consenso, y una de las cuestiones fundamentales es esto de caracterizar si es comercial o científico. Otra de las cuestiones importantes en el continente y de gran relevancia es la cuestión de los residuos. El Protocolo de Madrid establece que se reducirá en la medida de lo posible la cantidad de los residuos producidos o eliminados en el área del Tratado Antártico, con el fin de minimizar su repercusión en el medio ambiente antártico y minimizar las interferencias a los valores naturales de la misma. Asimismo, establece una lista de residuos que no pueden ingresar al continente antártico. La gestión de los residuos en la Antártida es algo del día a día y constituye una labor de todos los que allí se encuentran. En efecto, o sea, obviamente todos los que cumplen una función allá tienen capacitaciones en diferentes temas y fundamentalmente en este tema en cuanto a la gestión de los residuos. Los residuos son separados en líneas generales en residuos orgánicos, plásticos, metales, cementos, vidrios, etc. La gran mayoría de los residuos deben y son retirados de la Antártida por sus propios generadores. Los residuos orgánicos y las aguas grises resultantes de baños y cocinas son habitualmente tratados en el continente. Los residuos se almacenan bajo estrictas condiciones, en general en contenedores aislados, hasta que son evacuados del continente, principalmente por vía marítima. La evacuación de los residuos se lleva a cabo durante la campaña antártica. No me voy a adentrar a este tema porque tenemos al experto en la materia, que se desarrolla anualmente en verano, y los laboratorios podrían llegar a producir, atento a actividades científicas, algún residuo peligroso tóxico, para los que obviamente se tienen en cuenta mayores restricciones. Bueno, hasta aquí, a modo de vuelo de pájaro, toda la cuestión ambiental, porque es extenso el tema, pero no quiero, atento la hora, extenderme mucho más. Así le damos la palabra a quienes son los verdaderos protagonistas, que día a día llevan adelante todos estos protocolos que nosotros estamos expresando. Realmente es un trabajo arduo, nosotros lo dimensionamos cuando pudimos viajar. Como siempre digo, nosotros después de haber viajado reescribimos 3 capítulos completos, porque recién en la experiencia de campo pudimos dimensionar lo que implica toda la gestión ambiental, que es ejemplo a seguir, o al menos a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez antes de darle la palabra a don Edgar y luego a don Edgardo, tal vez mencionar algo que es una síntesis, ¿verdad? Javier nos ha hecho una gran exposición sobre la situación geopolítica, que me parece a mí que es importante, de una zona tan, para nosotros aquí, en la zona tropical tan abstracta, ¿verdad? Una clase definitivamente de derecho internacional público que es necesaria para ubicarnos sobre esa lucha de poderes y de situaciones que lamentablemente se tienen, donde se discuten y se caen en cosas a veces tan absurdas como es caer en guerras, ¿verdad? Y que lamentablemente pues Argentina con las Malvinas cayó allá en los años 80, y bueno, y que las Malvinas son argentinas, para mí, valga el comercial. Yo quisiera ver también y decir que, y como nos ha expuesto Ángeles, la parte ambiental que nos ha mencionado sobre la capacidad de carga, nos ha hablado sobre qué se puede y qué no se puede para hacer precisamente en esta zona antártica que es tan, he mencionado yo varias veces la palabra frágil, ¿verdad? Definitivamente hay que tener muchísimo cuidado con esos sitios, porque aquí nos están presentando una visión que deberían de estar cumpliendo todos los estados que están involucrados en la zona antártica. Lamentablemente, igual
me imagino yo esperaría que no, pero cabe la posibilidad y que algunos estados cumplan de una mejor manera que otros, pero bueno. Hay una situación, y con esto termino, que quiero citar a Boaventura de Sousa Santos, que dice él en un libro sumamente interesante que tuvo que ver con el COVID, tiene que ver con el COVID, que se llama La cruel pedagogía del virus. Dice Boaventura de Sousa Santos, las crisis severas, pero con progresión lenta, tienden a pasar desapercibidas, incluso cuando la letalidad es exponencialmente mayor. Yo creo que muchas veces no percibimos, los humanos, en esa visión antropocéntrica, no percibimos que estamos definitivamente incurriendo en una situación sumamente crítica que está ocurriendo en el Antártico, y es con el rollo del cambio climático, que deberíamos de estar ejerciendo acciones, los diferentes estados deberíamos de estar actuando de una manera activa y no con omisiones, o peor aún, generando más gases de efecto invernadero y otros más que vienen a generar los problemas tan serios. Continuamos entonces con la exposición. Ahora partimos con don Edgar, que es precisamente el comandante conjunto del Antártico, y vamos a finalizar con don Edgardo, que está en el sitio, en la estación La Esperanza. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Por supuesto, quiero ser redundante a lo mejor con los doctores Berretino y Crea, de agradecer a la Universidad de Costa Rica la maestría, la vinculación con los objetivos sustentables. Y para el Comando Conjunto Antártico es una alegría poder difundir todas las actividades que hacemos en la Antártida Argentina, bajo el convencimiento de que todas estas actividades contribuyen a establecer la conciencia del impacto ambiental mundial, y sobre todo que se materializa en la Antártida. Así que muchas gracias. Solamente les digo, antes de iniciar esta corta disertación, que va a ser corta, ya han hablado eficientemente y de manera sobresaliente Javier y Ángeles, los felicito a ambos. Les quiero decir, ahí les dejé en el chat mi dirección de mail para futuras vinculaciones académicas que necesitan algunos de los alumnos. Me pone muy feliz, doctor Álvaro, que haya tantos jóvenes participando del chat. Estuve haciendo un paneo mientras hablaban Javier, entonces eso me motiva a invitarlo, Liz, a ustedes, para que participemos en el futuro. Aprovecho esto para decirles que el Comando Conjunto Antártico le abre las puertas a la Universidad de Costa Rica, que los argentinos sabemos de la importancia, el prestigio institucional que tiene, de los aportes doctrinarios que hace su universidad. Así que en base a ese reconocimiento, el Comando Conjunto Antártico no va a tener problemas de llevar a algunos de los alumnos que tengan su trabajo final de posgrado vinculado con la Antártida. Eso le dejo las puertas abiertas, doctor, para el futuro. Para nosotros va a ser una alegría poder llevar a algunos de los alumnos a la Antártida y contribuir a la amplitud académica de la universidad. Así que, iniciando con esto, retomo unas palabras suyas vinculadas con crisis. Nosotros hemos empezado a hablar desde el Comando Conjunto Antártico que no hay un cambio climático, sino que hay una crisis climática que viene asociado desde lo social, una crisis de valores, ese desinterés no solamente del prójimo, sino también del ambiente que nos rodea. Entonces, ese relativismo que está presente en la comunidad, nosotros a través de nuestras acciones en la actividad antártica, comando y la República Argentina todo, con su sistema propio, particular, antártico argentino, tratamos de motivar a través de esta charla a los jóvenes para que salgan de su ambiente de comodidad y de consumismo
y que sean ellos los verdaderos mentores de un cambio con esta nueva generación y para las generaciones que seguramente en los próximos años tendrán mayores desafíos. Es muy cierto lo que escribió ahí recién, creo que Rafael hizo en el chat, escribió y habló justamente de la falta de compromiso de los grandes actores internacionales. Sin ellos no vamos a poder avanzar en todo esto en el ámbito jurídico y ambiental que hablaron Ángeles y Javier. Para los argentinos que tenemos una proximidad, somos el país más cercano a la Antártida, tan solo nos separan desde la isla de Tierra del Fuego a la Antártida escasos 1000 kilómetros, podemos estar en menos de 10 horas desde la capital, Buenos Aires, en cualquiera de nuestras bases al norte de la península. De la mano de esto les cuento que la Argentina tiene 13 bases en la Antártida, 7 de ellas permanentes, es decir, que están abiertas todo el año, y 6 que las abrimos en el verano, con una amplia gama de proyectos multidisciplinarios que se vinculan a través del Instituto Antártico Argentino. Nosotros somos pares, trabajamos mancomunadamente con el Instituto Antártico Argentino, brindándole el apoyo logístico, técnico, para que ellos puedan desarrollar sus proyectos y que esta oportunidad, como le dije recién Liz y Álvaro, se lo abrimos a todos los estudiantes de su universidad. Esto para nosotros es un compromiso, no solamente difundir, sino potenciar los proyectos de cualquier índole, de cualquier nación, bienvenidos si es latinoamericana, para que logremos el compromiso necesario, porque esta crisis medioambiental que nosotros la palpamos en el día a día, que nos dificulta día a día, ya sea por modos aéreos, terrestre o naval, vemos el impacto, vemos la desintegración de nuestros glaciares en la Antártida y lo podemos palpar no solamente a través de los proyectos científicos, sino de nuestras tareas operativas que estamos desarrollando en las distintas campañas. La actividad antártica argentina se desarrolla con una campaña de verano, vinculada con la primavera antártica, donde está toda la comunidad biótica, explota, y eso nos permite, no solamente nos facilita el desarrollo de nuestras actividades y apoyar más fácilmente a los científicos que van a desarrollar tareas, sino también hacer todo el abastecimiento y el mantenimiento con una sola premisa que está vinculada al respeto del medio ambiente y a tratar el menor impacto de crear en la Antártida el menor impacto posible desde el punto de vista de la presencia humana. Eso es la norma que motiva todas las actividades que desarrolla el Comando Conjunto Antártico. Para nosotros no solo es oneroso ir a la Antártida, sino también con las dificultades de mantener las bases permanentes, sobre todo en el periodo invernal. Habida cuenta que desde la base más al norte que tenemos, que es la base Carlini, que está en la isla 25 de Mayo, a la base más al sur, cercana al polo, tenemos 2.800 kilómetros de extensión. Así que imagínense la dificultad que es llevar los abastecimientos de una punta a otra de nuestra Antártida. Esa compleja tarea se realiza con distintos modos, pueden ser aéreos y navales. Para ello la Argentina cuenta con 4, normalmente participamos con 4 unidades navales, encabezado por el rompehielo Almirante Irizar, que es la unidad naval más importante que opera en el norte de la península, no solamente de nuestro país, sino del resto de los países que operan en el norte de la península. Hay 48 bases extranjeras en lo que nosotros decimos que es el sector antártico argentino, y realizamos tareas no solamente para nosotros, sino también en apoyo a otros países. La importancia de la participación de los países suscriptores del Tratado Antártico es tan importante como aquellos que no son miembros plenos o consultivos o adherentes, sino como también todos otros que participan en las Naciones Unidas, aunque en la realidad, y no quiero avanzar sobre esto, hay una desvinculación entre
lo que es el sistema del tratado y Naciones Unidas, que es uno de los desvelos y ambiciones para el futuro y que puede ser un tema de investigación por parte de los alumnos de la maestría. La importancia medioambiental es, para nosotros es casi una costumbre, un hábito, el respeto de los mismos, y todas nuestras tareas están vinculadas con ello, más allá de la particularidad de los proyectos que se desarrollan en la Antártida. Como así también la parte que nos compete a nosotros en cuanto al apoyo operativo, fundamentalmente vinculado a la actividad logística, pero no exclusiva, como ustedes podrán ver, porque el aspecto geopolítico, vinculado también al ecocentrismo, que es una de las normas que tenemos vigente en nuestro sistema del tratado, que decimos argentino, que donde tenemos aproximadamente 32 organizaciones institucionales que desarrollan tareas en la Antártida, aunadas en lo que se llama el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología en la Antártida. Entonces, dentro de este macrosistema, y que no me voy a explayar, normalmente nuestras tareas más importantes las desarrollamos en una ventana que van desde noviembre a fines de marzo, donde prácticamente ahí hacemos el despliegue territorial de todos nuestros científicos en las 13 bases que les mencioné, y donde hacemos el abastecimiento para que puedan desarrollar las 7 bases permanentes en el invierno y puedan continuar su desarrollo científico de larga data, a efectos de no cortar los datos que se vuelcan en los trabajos de campo de los distintos proyectos científicos. Como mencionó por ahí al inicio de la exposición Javier, desde 1904 la República Argentina tiene datos meteorológicos que son únicos en el mundo y que marcan tendencia hasta la actualidad, y que tienen datos interrumpidos. Desde 1951 tiene datos científicos y meteorológicos en la Antártida terrestre a través de la base San Martín, y es uno de los pocos países que trabaja a través de la base Belgrano 2 en lo que se conoce como el cono auroral, donde hay más de 35 países que tienen proyectos independientes vinculados en la base. ¿Por qué le hago esta especie de propaganda a todos ustedes? Porque le abro las puertas a la Universidad de Costa Rica en cualquiera de los campos para que puedan desarrollar sus proyectos científicos en la Antártida, con las puertas abiertas. Y cuando le digo las puertas abiertas, es doctores, para que sepan, esto es casi sin costo alguno, y no desde el punto de vista material para sacar alguna contraprestación. También, como mencionó el doctor Crea en algún momento, el año que viene iniciamos una diplomatura de gestión antártica integral, donde también nos interesaría que participen alumnos de la universidad. Y no quiero explayarme mucho más a los efectos de no aburrir, y me gustaría que si hay inquietudes relacionadas con la actividad antártica, lo vinculemos con el chat y vamos contestando a medida que vayan surgiendo, a efectos de lograr una mayor participación con ustedes. Y también para cederle la palabra al coronel Morales, jefe de la base Esperanza, para que nos cuente un poquito de esto vinculado a cómo es la protección al medio ambiente en el día a día, en el desarrollo de la base Esperanza, cómo se materializa ese cuidado que le estoy diciendo, la sustentabilidad que tratamos de lograr, y tratar de dejar el menor impacto posible, que es beneficioso a todos los ecosistemas integrantes del mundo, por así decirlo en genérico. No sé si le parece, doctor Sargot, si le pasamos la palabra a Morales a efecto de interactuar y que sea más contundente el mensaje así que queremos transmitirle nosotros desde aquí, desde Argentina. Sí, muchísimas gracias, don Edgar, que estaba poniendo yo en el chat de que ya hay unas estudiantes de Derecho que se sintieron motivadas con sus palabras en hacer tesis vinculadas con la Antártida. En este momento le damos el pase hasta el sur, ni nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta allá, con
don Edgardo Morales, que está en la base Esperanza. Adelante, don Edgardo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, yo un poquito, ustedes se me imaginarán, soy el extremo de los dedos de todo un sistema antártico que hace mucho esfuerzo para que nosotros estemos en este lugar. Como bien lo dijeron los doctores recién, el general Calandín, nosotros tenemos una presencia ininterrumpida desde hace 118 años. Somos 7 bases permanentes, 6 transitorias. Y bueno, puntualmente mi querida base Esperanza, va a cumplir este año 70 años. 70 años de presencia ininterrumpida, ¿sí? Estamos como tal desde el año 1952. Cosas que identifican a nuestra base es que, bueno, desde el año 1978 tenemos la presencia ininterrumpida de las familias, ¿sí? A partir de ese año, y que estamos en base Esperanza con 2 misiones bien importantes y que merecen ser destacarse. La primera y principal, que es afianzar los derechos argentinos de soberanía en el territorio antártico. Y la segunda, que es proporcionar el apoyo logístico a todo lo que es la actividad científica en el territorio antártico. Todos quienes venimos a base Esperanza, como al resto de las bases, venimos en forma voluntaria y previo a haber pasado un proceso de capacitación y selección para estar en este lugar. Sí, la capacitación la recibimos en el Comando Conjunto Antártico y a través del Instituto Antártico Argentino, que depende de la Dirección Nacional del Antártico. Obviamente, nuestro Comando Conjunto Antártico nos capacita en todo lo que hace las técnicas polares y todo lo que es necesario para poder subsistir en este territorio y poder desplazarnos como corresponde y actuar en consonancia al lugar en que estamos. Y todo lo que es básicamente los temas culturales o científicos nos capacita el Instituto Antártico Argentino con toda la gente especializada en ese tema. Tenemos obviamente como tal una particular capacitación en todo lo que es la protección del medio ambiente. Particular capacitación en eso. Y en lo que es puntualmente el tratamiento de los residuos. El principio rector, y para hacerlo sencillo, es que todo lo que se trae al continente antártico tiene que ser llevado nuevamente al continente americano. Todo, absolutamente todo. Para lo cual acá se hace una clasificación de los residuos. Nosotros los clasificamos en varios grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y que todos, la gente que estamos en este lugar, tantos adultos como niños, lo aprendemos y damos cumplimiento a lo mismo. Obviamente, acompañado con eso, va el tema de tratar de evitar la intrusión antrópica, maximizar ese impacto de la intrusión antrópica en el lugar. Y a eso apuntamos con toda nuestra actividad. Como toque de color, se puede distinguir, nosotros acá en Base Esperanza tenemos lo que es la zona antártica especialmente protegida, la SAEP número 148, que es el Monte Flora, ¿sí? A espaldas de Base Esperanza, nosotros tenemos un yacimiento fosilífero muy, muy importante, que es de la era mesozoica, del periodo jurásico, y sobre el cual nosotros obviamente tenemos que proteger. Por eso la importancia de toda la capacitación que nos da el Instituto Antártico Argentino. Asimismo tenemos 2 pingüineras. ¿Sí? Hay 2 pingüineras muy importantes, una que es de pingüinos papúas y otra de pingüinos adelia. Entonces todo tiene que ver con todo. Yo siempre digo que la actividad antártica es una actividad donde, vuelvo a repetir, todo tiene que ver con todo y está estrechamente entrelazado para poder funcionar en forma eficiente. Yo no tengo mucho más. Si tengo a mi hijo, no sé, ¿vos querés saber cuál es la clasificación de los residuos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En el grupo 1 están los elementos biodegradables como madera, papeles, cartón o resto de comidas. El grupo 1 lo llevan
a un lugar que le llamamos el incinerador, donde se queman lo que tiramos en el grupo 1. Las cenizas que quedan lo llevamos la dejan en unos tambores. El grupo 2 es donde están los restos de plásticos, papeles metalizados, botellas de plástico y eso. Todo lo que tenga que ver con plástico. Y eso lo compactan, lo llevan a Ushuaia, donde le hacen un tratamiento y lo compactan. En el grupo 3 están los residuos peligrosos, como los residuos como inflamables, como aceites, gasolina, restos de pintura, pinceles sucios o trapos con pintura. Y en el grupo 4 están los elementos inertes, como los metales, el vidrio, las botellas de vidrio y eso. Eso también lo llevan a Ushuaia, le hacen el tratamiento y lo compactan. Bueno, yo le di la palabra a él para que vean de que todos venimos capacitados. Esto obviamente no está nada preparado, es una necesidad para que la base funcione en forma ordenada y que obviamente no tenemos el control exclusivamente nuestro, sino que tenemos organismos internacionales que existe la posibilidad que arriban a la base y nos controlen el funcionamiento. Así que acá, como nosotros normalmente, vulgarmente sabemos decir, no existe el machete. No hay machete, todo es tal cual, se los digo, y bueno, los chicos no mienten, así que por eso los puse de testigos a ellos. Y bueno, y así funcionamos. Yo no sé si hay alguna pregunta al respecto. Por ahí son temas, como nosotros decimos, hay dos muy tácticos. Pero, sí. Hay dos preguntas. No sé si usted, don Edgardo o don Edgar, don Ronald Sánchez nos dice, nos gustaría saber cuáles son las líneas de investigación que se realizan en la Antártida Argentina y a cuál le dan más interés estatal y por qué. Y también hay una pregunta de la alumna Delany, que ya, bueno, Javier adelantó algo. Yo no sé si se podrían referir a ella también, está ahí en el chat. Bueno, también veo que ya... Doctor, si me permite, le contesto a Delany, que no terminé de explicarle, muy cortito. Con respecto a lo que pregunta, el mayor impacto del turismo en la Antártida, hay limitaciones, como lo explicó Ángeles. Cito, por ejemplo, a grandes rasgos, los buques con más de 200 pasajeros no pueden desembarcar en la Antártida, tienen que mantenerse en sus buques y desde el buque hacer el turismo. Aquellos buques que llevan menos de 200 turistas pueden bajar en grupos no mayores de 20, previa autorización de los jefes de base si desembarcan en lugares cercanos a una base antártica. Hay lugares donde no hay bases antárticas y son atrayentes, por ejemplo, donde hay pingüineras de emperador, por ejemplo, que la pingüinera de pingüinos de emperador más al norte, que permiten la cercanía de algunos buques turísticos con clase polar, es decir, con aptitud para llegar hasta esa zona, normalmente no se baja, entonces el impacto ambiental es mínimo. No obstante, hay lugares donde los turistas bajan y no se los puede controlar, porque una de las limitaciones del sistema del tratado es que no hay un poder de policía en la Antártida. Entonces, y esto está vinculado también al Protocolo de Madrid, que si recuerdan, cuando Ángeles habló de los 6 anexos, el anexo 6, que está relacionado al de emergencias ambientales, ¿qué dice el anexo 6? Entre otras cosas, y en una breve síntesis. El anexo 6 es para una clase en particular. ¿Por qué no está refrendado o aceptado por todos los miembros consultivos? Porque implica
que el buque de bandera que vaya a la Antártida y que debe estar obligatoriamente incluido en el plano del protocolo de Madrid, dice que todos los países consultivos y adherentes que forman parte del tratado deben anualmente elevar a la Secretaría del Tratado qué es lo que van a hacer en la Antártida, es decir, el plan anual antártico. Ahí deben concretar todo. Y en la parte turística, decir, tal país debe, tal buque ir a la Antártida, en el marco de esa bandera, ¿sí? Entonces, si se firma el protocolo, el anexo 6 del protocolo, el país, si ese buque tiene un problema, se debe hacer cargo del problema ambiental que provoca. Y los países no se quieren hacer cargo de lo que haga un buque de su bandera en la Antártida. Es una de las razones por las cuales no se firman. Hasta la fecha, solo 5 países han firmado el anexo 6 al protocolo. Y no hay, por ejemplo, expectativa de que se avance en la firma del resto de los países. Recuerdo que para que entre en vigor, tienen que estar firmados por todos los países. Nuestro país en particular no lo ha firmado, pero estamos realizando trabajos para que el Congreso de la Nación se vincule con el anexo, lo estudie y que estamos presionando los organismos antárticos de nuestro país para que lo firme y lo ratifique. Por eso no hay sanciones del ANI con respecto al turismo en la Antártida, y por eso es restringido y muy controlado por nosotros, de manera, digamos, por medio de recomendaciones, de sugerencias, de que los estamos mirando. Entonces, las agencias internacionales se cuidan. Ha pasado, y el peor, como te escribí ahí en el chat, los peores problemas medioambientales que surgieron con el turismo es básicamente con el hundimiento de algunos barcos de turismo. En nuestro país se hundió el Bahía Paraíso en la década del 80, donde todos los años hacemos un estudio particular en la zona de hundimiento para ver el estado de contaminación y tratar de continuar año a año con la mitigación de esos problemas que los vamos materializando a través de estudios en las costas que es cercana a Cabo Primavera, en el norte de la península, en el mar de Bellinghausen y el estado del mar, porque cuando habló Ángeles del mar y de la convergencia, lamentablemente, desde el punto de vista ambiental, digo, lamentablemente, la convergencia hace que el mar Antártico, el océano Antártico, circule alrededor de la Antártida y no salga para afuera, entonces la contaminación queda confinada en las costas de la Antártida, así muy grande. Con respecto a Rafael, nuestro país, a la pregunta de Rafael relacionado con la ciencia y cuáles son los proyectos, nuestro país, el Instituto Antártico Argentino, trata de ser multidisciplinario y darle cabida a todos los proyectos vinculados con la Antártida con la misma intensidad en cuanto que tengamos la capacidad logística de apoyarlo y, por supuesto, desde el punto de vista de los fondos, porque es muy oneroso ir a la Antártida, pero básicamente recorremos casi todo el amplitud científico de las distintas universidades estatales y privadas que tenemos en la Argentina. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o hacer un aporte? Álvaro, a mí me gustaría, primero que nada, agradecerle a don Edgar la invitación tan espléndida, tan maravillosa de que algunos de nuestros estudiantes en algún momento pudieran estar por allá. Igualmente agradecerle a don Edgardo la exposición, ¿verdad? Y porque de verdad para nosotros hay aspectos que son inimaginables de esas latitudes
nos cuesta mucho, sí, comprendemos la importancia de un lugar como este, de un continente como este, la importancia para todo el planeta y la responsabilidad que ustedes tienen como argentinos de tener parte de gestionar este continente. Yo espero que algunos estudiantes aprovechen esa magnífica oportunidad y puedan colaborar de alguna manera investigando en aquellas latitudes. Igualmente quisiera agradecerle al doctor Javier y a la doctora Berretino estos grandes aportes, de verdad, porque para nosotros toda la lección que hemos tenido durante la mañana va a ser importantísima para la maestría. Y quisiera preguntarles también si este libro va a estar en línea o hay que adquirirlo. Bueno, la veo a la doctora que me mira, empiezo yo contestando. Agradecerles a ustedes por el espacio, por la posibilidad. Como dijimos los cuatro, la realidad es que la Universidad de Costa Rica para nosotros es muy importante, es una universidad que la conocemos más allá de los amigos en común. El libro tiene participación muy activa de la universidad, de hecho que Mario Peña haya hecho el prólogo, que Álvaro haya sido citado en tantas oportunidades. Más allá de eso, Álvaro y a Mario los citamos constantemente, no solo en el libro, sino en todo el resto de nuestros trabajos. Así que los agradecidos somos nosotros. El libro no va a estar en línea. De hecho, ahora está en viaje el de Mario y el de Álvaro, que deberían estar llegándole en estos días. Sí, la editorial los puede enviar, pero nosotros vamos a hacerle llegar uno en particular para que usted lo tenga y lo pueda quizás compartir con los alumnos. Lo coordinamos después con Álvaro para el suyo también. Muchas gracias, muy amable. Perdón. Yo también quisiera agradecer expresamente, ¿verdad? A las personas que nos están escuchando hoy. Tenemos 31, creo que en algún momento tuvimos 32 personas, a pesar de ser sábado, que están sacando este tiempo para conocer de todo esto. Y yo creo que, como lo mencioné ahí en redes sociales en algún momento, el libro va a ser un referente, va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Yo creo que un trabajo tan excelente con tanta profundidad, y repito, donde hay trabajos de colegas, abogados de diferentes partes del mundo, principalmente de Latinoamérica. Yo creo que eso también es sumamente importante en el aporte al conocimiento en general y a la investigación. Muchísimas gracias también a don Edgardo y a don Edgar, que hoy nos han comentado y expuesto sobre las situaciones, ya las vivencias que ellos tienen en un sitio como es la Antártida, y que esperamos pues que se siga manteniendo. Y aquí desde Costa Rica y desde la Universidad de Costa Rica y el Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, pues les agradecemos muchísimo que también hayan sacado un rato hoy sábado para estar con nosotros y exponernos. Hay gente, no solamente estudiantes, sino que hay gente de otras universidades por los nombres que estaba leyendo ahí y que son aquí de Costa Rica. Entonces vemos de que tuvimos un alcance en el caso de hablar de algo tan extraordinario como es la Antártida, que se lo he mencionado tantas veces a Javier, ¿verdad? Que me encantaría en algún momento poder ir, estar por allá. Lo más cerca que he llegado es a Ushuaia, pero al rato, pronto tal vez se me presente la posibilidad, quién quita, como decimos aquí, de hacer alguna investigación y también podamos hacer algún aporte. Pues por ahora, no sé si hubiera alguien más que tenga alguna duda o algo, pues estaríamos sumamente agradecidos con ustedes. No, de mi parte igual, súper interesante. Y como decía Álvaro, es tan abstracto, ¿verdad? Como por ahorita que comentaba Edgar de cuáles son las líneas como de más importancia. Por ejemplo, de la glaciología, es algo que en Costa Rica yo creo que nunca nos pasa por la mente, ¿verdad? Entonces, no, de verdad, muchísimas gracias a todos, súper interesante.
y súper esclarecedor. Y mucha suerte con el libro también. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias entonces. Bueno, nos despedimos, les agradecemos. O sea, me tomo ahí, Ángeles, estabas Sí, queriendo no, hablar, no, perdón, bueno, me iba a despedir. nuevamente agradecer, obviamente, a Edgar, a Edgardo, a todos los participantes, a la universidad, Álvaro, realmente por haber compartido con nosotros estas horas de sábado. Celebramos siempre estas actividades, este feedback que nos enriquece, y de hecho nuestro libro está enriquecido con los aportes de juristas de todo Latinoamérica. Así que muchas gracias. Espero haber cumplido la promesa, Álvaro. Te dije que la parte mía era la más aburrida. Les mandamos un gran abrazo a todos. No, era necesaria. O sea, yo creo que sí, siempre esa parte geopolítica, más bien muchas veces escapa de los análisis, y entonces le prestó un carácter sumamente interesante e innovador a lo que normalmente uno puede hablar del mundillo del derecho. Muchas gracias, más bien, Javier. Gracias a todos. Edgar, Edgardo, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, muy amables. Doctora, Mucho muchas gusto. gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Me despide del chiquito, por favor, del jovencito. Liz, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted. Realmente me permito extender las palabras y felicitarla por el paisaje que tiene a sus espaldas, y no sabe cuánto se valora desde estas latitudes ese ambiente. No sabe cuánto se valora. No sabe cuánto se valora. Y se lo digo 3 veces como haciendo hincapié en este tema. Es realmente algo fantástico para los ojos nuestros ver ese estado de naturaleza. Realmente algo muy, muy lindo. Creo que adornó de la mejor forma que podía haber hecho una escenografía. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Están invitados ustedes también, con las puertas abiertas por acá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Alan, muchas gracias también por tus palabras. Muchas gracias a ustedes. De verdad, muy interesante todo. Pura vida, saludos. Gracias, gracias. Mijael, muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación, por la tan interesante ponencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. ¿Puedo grabar, Alan? No problema.